Leo para ustedes. Voy a leer hasta el versículo 40, pero vamos a meditar hasta el versículo 34 en el día de hoy. Dice así: Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: No a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Hemos entrado en la recta final en el Evangelio de Juan. Estamos viendo lo que compete ahora con estos juicios, si se le pueden llamar así, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesús. La semana pasada el hermano Mariano inició con lo que vimos titulados como esos juicios eclesiásticos o religiosos, ¿verdad? Porque fue Jesús delante de Anás y de Caifás. El hermano muy apropiadamente nos explicó el asunto relacionado con este sumo sacerdote. ¿Por qué si era Anás? ¿Por qué entonces, si era Caifás, por qué se refieren también a Anás como el sumo sacerdote? Y como vimos, lo que pasaba era que aunque había alguien que tenía el título oficial de sumo sacerdote, realmente Anás siguió teniendo mucha influencia en el Sanedrín. Y como vimos apropiadamente, o sea, uno puede poner ejemplos para entender esta relación. A veces uno escucha, ¿verdad?, cómo especialmente del lado político, ¿verdad?, dicen: no, ese que está ahí, ese es el títere, ¿verdad?, pero el que está detrás, ese es el que mueve los hilos, ¿verdad? Algo similar entonces ocurría en el Sanedrín. Era realmente Anás, el hombre que todavía tenía el respeto. Cuando se consultaba algo, no importaba lo que dijera solamente el sumo sacerdote, sino que se quería también qué decía Anás al respecto. En todo caso, el hecho es que Jesús fue llevado a ambos hombres. De eso no nos queda ninguna duda. Es el testimonio también inequívoco de los evangelios. No hay ninguna contradicción en ello. Jesús fue llevado delante de los dos. Ahora, lo que queda obviamente también claro fue toda la ilegalidad con que esto fue llevado. A Jesús ni siquiera se le llevaron testigos que pudieran dar causa. Como sabemos, luego los evangelios nos van a decir que llevaron unos testigos falsos. Luego llegaremos a esa parte. Pero el asunto es que se le estaba interrogando a Jesús sin ningún tipo de respeto a los derechos que ya eran conocidos en todos estos casos. Fue un completo abuso en todo sentido. Vimos cómo fue golpeado sin él realmente haber insultado. Pero ¿qué pasaba? En última instancia, como hemos leído acá, a los judíos no les era permitido, y eso era verdad, llevar a cabo un acto de ejecución, de matar a alguien. ¿Por qué?
porque ellos ya no eran una nación independiente, estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Si alguno se acuerda de lo que sucede en Hechos 7 con Esteban, eso hay que verlo más como una revuelta peligrosa a la que se expusieron esos saduceos cuando apedrearon a Esteban. Porque usted no podía darle muerte a alguien de esa manera, usted no podía, como ellos reconocen aquí, podían tener sus actos legales, condenar a alguien, pero en última instancia tenía que ser entregado entonces a las autoridades romanas, pero ellos mismos no podían llevar a cabo una sentencia capital. En el caso de Esteban, obviamente ellos cuando ya no soportaron todo lo que él les dijo fue cuando en ese acto violento y también a la vez irracional procedieron a quitarle la vida. Pero por eso fue que con Jesús no pudieron hacerlo. No pudieron hacerlo antes porque Jesús, como también leemos en otras ocasiones, pasaba en medio de esas multitudes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Pero aun si ellos hubieran entendido o hubieran dicho, ¿verdad? ¿Qué nos importan las leyes romanas? Vamos contra este hombre y lo matamos simplemente. Ellos entendían que no podían hacerlo porque podían ser acusados de sedición y entonces sufrir consecuencias por ese acto. Por eso es que entonces era necesario llevarlo a este hombre Pilato. Quizás uno de los nombres más conocidos aún para las personas que nunca han leído la Biblia, ¿verdad? Porque es una figura prominente. Hay actos que llaman la atención, ¿verdad? El acto de lavarse las manos, ¿verdad? Hay gente que dice la frase, ¿verdad? Ya se está lavando las manos como Pilato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este hombre ha trascendido. De hecho, como Sproul correctamente señala, debe llamarnos la atención que el credo de los apóstoles destaca de entre todos los nombres a Poncio Pilato. Yo creo en Jesús, el que dio testimonio delante de Poncio Pilato. O sea, este hombre, no queda duda de que fue una figura histórica, que era también como otros un gobernador, que tenía cierta autoridad sobre una región que se le había dado. Y el punto es que él tenía que tomar una decisión. También se conoce que Pilato y los judíos no se llevaban muy bien. Pilato cometía o realizaba actos que al propio provocaban a los judíos, que ellos veían como abominables, que se yo, él haciendo monedas con inscripciones, ¿verdad?, del emperador, recordando, ¿verdad?, lo que eso implicaba, ¿verdad?, ese culto al emperador romano, cosa que obviamente provocaba a los judíos. Pero entonces era una relación un tanto inestable, es decir, por un lado, obviamente Pilato no le convenía tener a judíos que quisieran cometer algún acto contra él, pero tampoco es como que él quería concederles todo lo que pedían. Por eso es que nosotros vemos esta dinámica en esta primera parte de este juicio civil, donde Pilato es como, quiero y no quiero involucrarme, porque no le queda claro primero de qué lo están acusando, y es mejor resuélvanlo ustedes. Pero luego entiende que si él no procede, entonces va a tener a los judíos descontentos con él. Y eso, como alguien que tenía a cargo el gobierno sobre esa región, no era algo que le favorecía. Pero antes de, les daba todo esto, ¿verdad?, como un panorama, antes de entrar ahora sí a los versos puntualmente. Y el versículo 28 como tal también ya nos presenta algunas consideraciones que hay que tratar. Dice así: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Bueno, como hemos visto, ya pasó la primera noche, o sea, en la que Jesús fue interrogado ante Anás y Caifás, ya está amaneciendo y ellos no están perdiendo tiempo. Desde buena mañana ya están llevando entonces a Jesús delante de Pilato. El asunto que trae la consideración para algunos es esta frase final: y así poder comer la Pascua. Pero no era que ya se había comido la Pascua. ¿Recuerdan todo el discurso del aposento alto que estudiamos en Juan capítulo 13? Que ya desde ese momento estábamos nosotros estudiando, ahora que algunos, precisamente por entender esta expresión de acá de comer la Pascua, decían que entonces Juan 13 no era la cena pascual, la que los discípulos y Jesús habían comido. Pero nosotros vimos que no había razón para llegar a una conclusión diferente. Todo lo que ahí sucede hace sentido de que es la misma cena que popularmente se llama la última cena.
¿Por qué? Porque ahí mismo fue cuando Jesús le dijo a Judas, ¿verdad? Que lo que iba a hacer, que lo hiciera pronto, que ya el diablo había entrado en él. Ahí mismo también se le anunció a Pedro que iba a traicionar al Señor Jesús. Entonces, Juan 13 es la cena pascual. ¿Por qué entonces nos dice aquí que estos hombres no quisieron contaminarse para así poder comer la Pascua? De entrada, lo que nosotros tenemos que rechazar de plano es que nosotros tengamos aquí alguna contradicción del Evangelio de Juan con los evangelios sinópticos, es decir, con Mateo, Lucas y Marcos. Nosotros que reconocemos y entendemos por la gracia del Señor y el Espíritu Santo de que la Biblia es inspirada por Dios, entendemos que ella está libre de contradicciones. Entonces no es que por un lado los evangelios están diciendo que Jesús murió en un cierto día y luego Juan viene y nos dice que murió en otro día. No, el consenso es que Jesús murió en lo que se llamaría el día 15 de Nisan, es decir, el día después de que se comió la Pascua. Ahora, ¿pero por qué estos hombres entonces no la habían comido? Algunos resuelven el tema entendiendo que realmente cuando se habla de la celebración de la Pascua era una celebración de 7 días. Entonces, la primera posibilidad que nosotros podemos tener en cuenta es de que es una expresión de que aquí comer la Pascua simplemente estaban dando a entender que no querían contaminarse durante los días de la celebración de la Pascua. Como apoyo para ello podemos ver segundo de Crónicas, podemos ir al segundo libro de Crónicas. Y dice así, segundo de Crónicas 30:22. Ahí verán un subtítulo que dice Ezequías celebra la Pascua. Y dice, y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Entonces vemos que realmente se comía durante los 7 días. De hecho, no sé cómo se pronunciará esta palabra, pero se dice que al día posterior de haberse comido en el Cordero Pascual, había una comida que se llamaba chagiga. O sea, como que esa también era una comida y que posiblemente era esta la que ellos no querían estar contaminados. Otro pasaje que también se usa para apoyar ello es Lucas, ya en los Evangelios, Lucas capítulo 22. Versículo 1, y dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Entonces vemos aquí al evangelista llamando la Pascua no solamente al día como tal que se comía el Cordero Pascual, sino también refiriéndose a otros elementos que se celebraban durante esa semana. Es una buena solución. El asunto es que hay un pequeño problema con ella. Es que usualmente cuando uno lee en los evangelios acerca de comer la Pascua, es que en efecto se refiere a comer la Pascua, a comer al Cordero. Por ejemplo, con 2 versículos creo que podemos verlo. Podemos aquí mismo en Lucas 22, aunque vemos que Lucas está hablando de los panes de levadura que se llama la Pascua, vean lo que también dice el evangelista en el versículo 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. ¿Y a qué se está refiriendo ahí? Evidentemente se está refiriendo al animal. Vaya y prepare nuestra Pascua para comerlo, al Cordero Pascual. También podemos ir a Mateo capítulo 26, versículo 17. Y dice así, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que de nuevo es la que estamos leyendo también en Lucas 22, dice acá, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Entonces, aunque ciertamente podría ser esta una solución, hay que reconocer a la vez de que el sentido más común de la expresión comer la Pascua se refiere a comer en sí mismo también el Cordero.
Ok. ¿Cuál puede ser una segunda posibilidad? La segunda es que sencillamente no tuvieron el chance. ¿Por qué? ¿En qué estaban ellos ocupados? Ellos estaban ocupados con Judas yendo tras Jesús. ¿Y dónde es que se está orando? Lo fueron a buscar, ¿verdad? En Getsemaní. Y luego de eso, ¿qué hicieron? Pasaron al juicio. Y después de eso, vemos que ahora de mañana se lo están llevando donde Pilato. Es decir, que en medio de todo ese complot y del plan para ejecutar a Jesús, sencillamente no tuvieron el chance para comer la Pascua y querían permanecer limpios para comerla entonces al día siguiente. Las objeciones que se levantan a esta explicación tan sencilla que hace mucho sentido es que algunos dirán, bueno, siendo estas personas religiosas como eran, ¿se habrían jugado el chance de no comer la Pascua el día propiamente y dejarlo para el día siguiente? ¿O por qué perfectamente también antes de ir por Jesús hubieran comido también la cena y después ir por Jesús? Como también sabemos que Jesús estuvo con sus discípulos, comió y después salió a orar. Es también una posibilidad a considerar. ¿Cuál de las dos? Yo les digo, honestamente, ambas tienen sentido en lo que expresan y como les digo, también tienen razones como para uno decir, bueno, es algo a tomar en cuenta. Lo cierto del caso, y como dice William Hendrickson, es que tenemos dos explicaciones perfectamente posibles sin necesidad de tener que recurrir uno a decir de que hay contradicción en las escrituras. Ese es el punto. De nuevo, para quien no quiere creer, para quien cuando se acerca a las escrituras, lo primero que quiere pensar es de que este es simplemente un libro humano, estos detalles van a decir, ven, ¿cómo hay errores en la escritura? No, es que no hay ninguna contradicción. Hay perfectamente otras razones con peso que se pueden dar para entender por qué estas personas aquí no querían contaminarse para así poder comer la Pascua. El último elemento que algunos señalan también a considerar es que por la forma en que se dividían los días, hay que entender que cuando llegaba la noche ya había terminado el día y empezaba el otro. Entonces algunos dicen, bueno, si se hubieran contaminado en la mañana, ya al terminar el día ya hubiera pasado el momento. Pero yo igualmente digo, o sea, el hecho es que ellos no querían contaminarse. Entonces, si uno no quiere contaminarse para participar de la celebración, aún así terminar el día, uno prefiere igualmente mantenerse limpio. Ahora, ¿qué lo pudo haber contaminado? Tampoco se nos da muchos detalles de qué estaba ocurriendo ahí, pero estando con gentiles hay que recordar de que incluso a Pedro, ¿verdad?, le dijeron de qué hacía él hospedándose en la casa de un gentil. Entonces, las razones sobran de por qué ellos entendían que estar ahí y de no entrar propiamente en el pretorio son muchas. Y realmente, de nuevo, con esa fachada religiosa que ellos tenían, cualquier cosa ahí iban a alegar, eso me contamina, por eso no entro al pretorio. Entonces no nos perdamos en el detalle de comer la Pascua. Yo quiero que lo que quede en nuestras mentes es cómo ellos están alegando que no quisieron entrar al pretorio para no contaminarse, cuando están entregando a un hombre inocente. O sea, están entregando a un hombre inocente y les preocupa entrar a cierto lugar para no contaminarse. Es decir, podían comer su cena pascual con la conciencia tranquila, habiendo entregado sangre inocente. Uy, pero cuidado de haber entrado en el pretorio, porque eso sí me hubiera impedido comer de la cena pascual. Eso es lo terrible de una fachada religiosa. Yo me preocupo de lo que externamente hago para que los demás no piensen de que estoy andando desordenadamente, de que estoy haciendo lo que se supone que tengo que hacer como cristiano, pensando que con esa apariencia será suficiente. Pero nosotros que tenemos toda la información aquí, sabemos de que ellos estaban cometiendo una atrocidad, un acto que, como vimos, carecía de completa validez y legalidad, y sin embargo estaban obstinados y empeñados en hacerlo. Pero de nuevo, antes de simplemente sacar el dedo y señalar, yo creo que tenemos que considerar para nuestras vidas si a veces hemos caído en ese mismo razonamiento falso.
no hago ciertas cosas porque soy cristiano, un cristiano no hace esto, pero yo sé dentro de mi ser de que estoy pecando delante del Señor haciendo otras cosas que igualmente son pecado, aunque los demás no la vean, aunque nadie más lo sepa, pero usted sabe que es pecado. Por eso Pablo le va a escribir, ¿verdad? A la iglesia en Roma con esos términos. Algunos dirán que, pero qué fuerte, pero es así. Tú que dices a otros, ¿verdad?, que no hagas, haces lo mismo. Y estaban ellos preocupados por no hacer ciertas cosas, pero estaban entregando al mismísimo dador de la vida. Dice el versículo 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Obviamente él entiende que si lo están llevando hasta estas instancias es porque hay algún aspecto legal que ha sido quebrantado. Vean la respuesta a ellos, que es fachatada. Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. O sea, ¿qué acusación traéis? ¿Respondieron ellos la pregunta? No, porque no tenían nada de qué acusar a Jesús. O sea, si fuera bien claro qué era lo que Jesús había hecho, Pilato, te lo traemos porque este hombre hizo esto y esto. ¿Qué acusación traen? Pilato, o sea, si no fuera malhechor, no estaríamos nosotros aquí. O sea, si este hombre no fuera un hombre perverso, no te lo estaríamos trayendo. Esa es la respuesta que ellos están dando. Es evadiendo la pregunta y más bien pasándole la responsabilidad a Pilato. Como: Pilato, me extraña que usted esté dudando de que nosotros estemos acudiendo a usted. Debería ser claro que se lo estamos trayendo porque ha hecho algo malo. Entonces les dijo Pilato: bueno, si es malhechor, ¿verdad?, como ustedes dicen, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Porque ellos no le han dicho cuál es la falta que amerite llevarlo hasta él. Y aquí es donde entonces empiezan a revelar las oscuras intenciones. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Lo están trayendo para matarlo. Quieren aplicar la pena capital. Pero ¿qué clase de delito ha cometido para que lo amerite? ¿Qué es lo que él ha hecho? Si nosotros vamos a Lucas capítulo 23, aquí se nos relata, obviamente sabemos de que esta es una acusación que no tiene sustento, pero Lucas sí nos dice que en el momento de acusarle, porque lo que parece suceder, ¿verdad?, que Juan aquí no lo relata, pero sí nos lo dice, en este caso Lucas, obviamente es que ustedes me están dando a este hombre para que lo mate, o sea, pero ¿qué ha hecho? Y ante la insistencia de Pilato, pues ellos sacan ahí como: bueno, es que esto es lo que él está haciendo. Vea lo que dice, leamos el versículo 1. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Ese es el contexto ahora, porque luego veremos que también Pilato le va a preguntar a Jesús si él es el rey de los judíos. Y aquí es donde viene la afirmación. Básicamente todo eso que sueltan, de que no se dé tributo, de que él mismo es un rey, básicamente es como tratando de acusarlo de alguna sublevación política. Pero hasta eso es ridículo para Pilato. Cuando uno ve la pregunta que él le hace a Jesús en el versículo 33, ¿eres tú el rey de los judíos? La pregunta, que puede estar con cierto tono de burla, de incredulidad, señalan algunos, no es necesariamente hacia Jesús en sí mismo, sino ante la situación en sí. O sea, me están trayendo un hombre que no parece rey, ¿verdad? O sea, ¿es usted el rey de los judíos? Y eso es entonces en apariencia la acusación por la que la traen. Siendo un aspecto político, es donde Pilato dice: entonces no me puedo desentender del todo, porque si hay aquí alguno que está queriendo reclamar algún tipo de poder, pues es algo que sí debería controlar. Bueno, ahora que
que tengo ahora obviamente muy fresco lo que estábamos estudiando en el libro de Amós, vemos nuevamente, ¿verdad?, cómo también en el caso de este profeta del Señor, cómo fue que Amasías trató de acusar, ¿verdad?, como se ha levantado, una conspiración. ¿Por qué? Porque era como la única esperanza que en este caso estos hombres malvados tenían en mente para ver cómo acusaban a una persona que realmente no había hecho lo malo. Obviamente Amós fue simplemente un profeta. En el caso de Jesús estamos hablando de aquel que nunca había pecado. Entonces ellos revelan su intención, quieren darle muerte. No nos está permitido dar muerte a nadie, como ya les expliqué, por el hecho de ellos estar ahora bajo el Imperio Romano. Pero nosotros que conocemos las leyes del Antiguo Testamento sabemos que Dios de hecho sí establece en algunos casos donde se podía aplicar esa pena capital. Pero no ahora. Ya ellos habían perdido tal facultad porque ya no eran una teocracia, ya no eran una nación libre. Pero ¿por qué era importante que esto aconteciera así? Bueno, el versículo 32 nos trae luz. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Que no perdamos nosotros de vista que en medio de todos estos actos sin fundamento, de esas acusaciones y mentiras contra Jesús, todo ello estaba ocurriendo para que se cumpliera la palabra de Dios. Lo que había sido anunciado de antemano y también lo que Jesús anunció respecto de sí mismo. De hecho, ya en el Evangelio de Juan, ¿verdad?, en el capítulo 12, versículo 32, ¿qué había dicho él? Juan 12, 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, dando a entender de qué muerte. Y en otros evangelios pues lo dice con más claridad, de que era necesario que el Hijo del Hombre fuera crucificado. ¿Y por qué? ¿Por qué particularmente una muerte por crucifixión? ¿Por qué la muerte en un madero? Por la maldición que eso representaba. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio capítulo 21. Versículo 33. Ay, perdón, no hay 33. Ya no te mala cita. Es 23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y si nos queda duda, Pablo nos confirma esto cuando vamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas 3:13. Vea cómo entiende aquí Pablo Deuteronomio a la luz de la muerte que Cristo sufrió. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ellos eran responsables por sus actos, pero en lo que estaban haciendo, la voluntad de Dios estaba siendo llevada a cabo. Todo se estaba cumpliendo, como tenía que cumplirse. Estas ofensas, estas acusaciones y finalmente esta muerte por crucifixión, nada fue casualidad. Todo aconteció para que nuestro Señor Jesús fuera ofrecido como el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Que fueron las palabras solemnes, ¿verdad?, pronunciadas por el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero para que ese pecado fuera quitado,
Él fue hecho maldición en nuestro lugar. La maldición que tenía que caer sobre nosotros iba a caer sobre Jesús. Pero ya tendremos tiempo para considerar eso más cuando lleguemos a la crucifixión. Veamos cómo se terminan o cómo siguen desarrollándose los eventos. Ya luego veremos la conclusión de ellos. Dice el versículo 33. Jesús le respondió. Versículo 33. Y entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Jesús no responde sí, tampoco responde no. Le devuelve a Pilato la pregunta. Y eso es importante que Jesús lo haga así. ¿Por qué? Porque era importante saber en qué sentido estaba preguntando Pilato que Jesús era el rey de los judíos. Porque si era el sentido político con el que lo estaban acusando de que no hay que dar tributo al César, de que él dice que es el rey de los judíos porque quiere, ¿verdad?, formar su propio reino, dice Jesús, en ese sentido, él no era el rey de los judíos. Pero claramente sabemos de que hay un sentido verdadero y pleno en que Jesús es el verdadero rey de los verdaderos judíos, como afirma también Hendrickson, el verdadero rey de los verdaderos judíos. Es una buena forma de decirlo. ¿Por qué? Porque solamente Jesús es el rey de reyes. Pero ¿sobre quiénes gobierna él? Sobre los verdaderos judíos, los que sabemos que no son los descendientes necesariamente físicos de Abraham, sino los que son de la fe. Ese es Jesús. Él es rey. Y ya luego veremos más cuando él le responda a Pilato que su reino no era de este mundo. También cómo entender esas palabras del Señor. Porque claramente él es rey y gobierna sobre todo. Él gobierna sobre su creación. Pero yo quiero que consideremos bien lo que Jesús le pregunta a Pilato. ¿Lo dices por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Los que hemos estado en ese estudio ya por varios años, escuchando constantemente el propósito del Evangelio de Juan, pueden responder correctamente la pregunta acerca de quién es Jesús, el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre, tengamos vida eterna. Pero el asunto es, si fuera esa pregunta directa, personal, del Señor preguntándole a usted mismo, ¿lo dice usted por usted mismo o lo dice porque otros se lo han dicho? Y esa es la realidad de muchos también. Pueden responder correctamente muchas preguntas acerca de la Biblia, acerca de Dios, acerca de Jesús, acerca del pecado, porque otros se lo han dicho. Obviamente hay un sentido en que tiene que ser así porque todos somos enseñados. Pero lo que quiero dar a entender es lo que es simplemente repetir la información. Y otra cosa es creerla. Esa es la gran diferencia. Lo dice usted por cuenta propia. ¿Puede usted realmente afirmar que Jesús es el rey de su vida? ¿Es Él el que gobierna su vida? ¿O puede simplemente conformarse con una declaración más general? No, Jesús es el rey. O no, Jesús es mi rey. Él gobierna sobre mi vida. Lo puede decir usted por usted mismo o se lo han dicho otros a usted. Es un peligro cuando uno se está exponiendo, ¿verdad?, constantemente a buena y sana predicación. Uno aprende mucho, uno entiende mucho más de las Escrituras. Pero no se olvide que la fe en ese sentido sigue siendo un asunto personal. Es usted el que está llamado a creer en Jesús. Es usted el que está llamado a arrepentirse de sus pecados. Es usted el que está llamado a abrazar a Jesús como su única esperanza de salvación y a reconocerlo por lo que Él es. No simplemente acumular la información y decir estoy de acuerdo con ella. Yo sé que eso lo han escuchado otras veces. La división clásica de los elementos de la fe. Un elemento informativo, ¿verdad? La noticia, usted la escucha, sabe la información. Un elemento de afirmación, de asentir, el asensus que llaman. Sí, yo estoy de acuerdo, eso es.
Esa es la afirmación correcta de Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Se puede afirmarlo y decir estoy de acuerdo con ello. Pero ¿cuál es ese tercer elemento necesario? La confianza, el elemento de la voluntad, la volitia. Yo creo en Jesús. Enteramente entrego mi ser a esta persona porque descanso plenamente en Jesús. No solamente sé de Él y afirmo lo que Él dice de Él mismo, sino que yo creo que es así y por lo tanto vivo consecuentemente con esa afirmación. Porque entonces usted afirma que Jesús es su Señor. ¿Qué debe pasar? Usted vive una vida en obediencia a Él. Lo que Él diga es lo que yo hago. ¿Por qué? Porque es mi Señor. Esa es la clave. Cuando usted se pregunte, ¿cómo sé yo que he creído? Bueno, ¿dónde está ese fruto de la fe? Tiene que verse. Pero si usted se queda simplemente en la información y en el estar de acuerdo con la información, usted podrá decir lo que otros han dicho acerca de Jesús y que usted puede decir, veo que sí, corresponde con lo que está en la Biblia. Pero creer verdaderamente en Él. Pilato tuvo de frente a la verdad misma, ¿verdad? Y obviamente estoy deseoso de llegar a esa pregunta de Pilato. ¿Y qué es la verdad? ¿Verdad? Suena tan posmoderno, Pilato. Tan relativista. Y tuvo enfrente a la verdad misma. Y él podía decir lo que otros decían de Jesús. Pudo en este diálogo preguntar más apropiadamente, ¿y por qué usted dice ser el rey de los judíos? ¿Cómo puede ser usted rey si yo no le veo visiblemente ese trono? ¿Quiénes son esos que usted dice que pueden venir a defender su causa? Pero no. Solamente pudo afirmar o considerar esas acusaciones y lo que se decía de Jesús. Entonces, recapitulando, hemos visto una fachada religiosa, aquellos que alegaban de que entrar a cierto lugar les iba a contaminar, pero sus conciencias no estaban inquietadas en lo más mínimo de que estaban entregando a un hombre inocente. Cuidémonos entonces de simplemente vivir de apariencias, de parecer cristianos. En segundo lugar, hemos visto a un hombre que podía decir lo que otros decían acerca de Jesús, pero Jesús le hace una pregunta penetrante. ¿Lo dice usted por usted mismo? Entonces cuidémonos de no simplemente estar de acuerdo con lo que es doctrinalmente correcto, que de hecho tenemos que buscar siempre esa pureza y esa doctrina correcta de la Escritura, pero hay más allá. Hay que creer en ello. Creer enteramente de que Jesús es lo que la Biblia nos dice que es. ¿Ha creído usted en Jesús? Si es así, usted puede estar seguro de que tiene vida eterna en Él. Y de que este Jesús que afirma usted que es su Rey ahora, será también quien le gobernará por la eternidad, donde usted le servirá con un corazón gozoso y ya libre de pecado para siempre. Pero si no, tema, porque vendrá el día cuando entonces todos reconocerán que Él verdaderamente era el Rey de su pueblo y vendrá a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Que no le sorprenda ese día y que sea más bien hoy para considerar a este Jesús que fue entregado de esta manera para ser hecho maldición, para que pecadores como nosotros alcanzáramos la bendición de Dios. Oremos.